El 30 de marzo de 2024, una joven madre boliviana desapareció durante un viaje a los Yungas. Había salido junto a su pareja. Horas antes, ambos habían sido vistos compartiendo con familiares y amigos. Nada parecía indicar que aquel día terminaría convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos de Bolivia. Pero cuando la joven dejó de responder mensajes y llamadas, comenzó una búsqueda que, con el paso de las semanas, captó la atención de todo el país. Su nombre era Odalis Baquiata. Tenía 28 años. Y según la versión inicial de la única persona que estuvo con ella en sus últimos momentos conocidos, había decidido bajar voluntariamente de un vehículo en medio de una carretera de los Yungas tras una discusión de pareja. Sin embargo, desde el principio, algo no terminaba de encajar. Las declaraciones cambiaron. Las contradicciones comenzaron a acumularse. Y mientras las autoridades intentaban reconstruir lo ocurrido, una pregunta se volvía cada vez más difícil de responder. ¿Cómo podía desaparecer una persona sin dejar rastro en una zona que fue rastreada durante semanas? La búsqueda movilizó a policías, bomberos, militares, equipos especializados, drones y perros de rastreo. Se recorrieron caminos, ríos, quebradas y zonas de difícil acceso. Pero los días pasaron. Luego las semanas. Y después los meses. Sin encontrar ninguna señal de Odalis. Con el avance de la investigación, el caso dejó de ser tratado únicamente como una desaparición. Los investigadores comenzaron a sospechar que detrás de aquella historia podía ocultarse algo mucho más grave. Algo que alguien estaba intentando ocultar. Y mientras la familia exigía respuestas, las autoridades empezaron a centrar su atención en la persona que había estado con ella por última vez. Su pareja. 2 años después, la justicia emitiría una condena. Pero incluso entonces, la pregunta más importante seguiría sin respuesta. Porque aunque hubo un juicio, aunque hubo una sentencia, y aunque hubo responsables señalados por la justicia, Odalis Baquiata nunca fue encontrada. Esta es la historia de una desaparición que conmocionó a Bolivia. La historia de una investigación llena de contradicciones. Y de una pregunta que continúa sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente con Odalis Baquiata? ¿Quién era Odalis? Antes de convertirse en el centro de titulares, operativos de búsqueda y debates en todo el país, Odalis Baquiata era simplemente una joven boliviana que llevaba una vida alejada de la atención pública. Tenía 28 años. Era madre. Vivía en La Paz, según relataron familiares y personas cercanas, estaba profundamente vinculada a su entorno familiar. Quienes la conocían la describían como una mujer tranquila, dedicada a su hijo y con planes para el futuro. Hasta marzo de 2024, su nombre era desconocido para la gran mayoría de los bolivianos. Nada la relacionaba con investigaciones policiales ni con hechos que pudieran anticipar lo que estaba por ocurrir. Su vida transcurría con normalidad. Trabajaba. Compartía tiempo con su familia. Y mantenía una relación sentimental con Joel Pérez, un hombre con quien llevaba varios años y con quien tenía un hijo en común. Desde el exterior, la relación parecía formar parte de una vida cotidiana como la de miles de parejas en Bolivia. Sin embargo, tras la desaparición de Odalis, algunos familiares comenzarían a revelar detalles que hasta entonces permanecían en el ámbito privado. Declaraciones posteriores señalarían que la relación había atravesado momentos difíciles y que existían antecedentes de conflictos entre ambos. Aquellas afirmaciones cobrarían importancia meses después, cuando los investigadores comenzaran a reconstruir los acontecimientos previos a la desaparición. Pero en aquel momento, nada de eso parecía tener relevancia. El 30 de marzo de 2024, Odalis salió junto a Joel rumbo a los Yungas, una de las regiones más visitadas del departamento de La Paz. El viaje tenía un propósito aparentemente simple. Pasar el día con familiares y conocidos. Era un recorrido que miles de personas realizan cada año. Un trayecto habitual entre la ciudad y una de las zonas más emblemáticas de Bolivia. A simple vista, no existía ningún motivo para pensar que aquel viaje terminaría convirtiéndose en el inicio de una investigación que ocuparía titulares durante meses. Pero esa mañana ocurrió algo que cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre. Porque horas después de llegar a los Yungas, Odalis sería vista por última vez. Y a partir de ese momento, comenzaría una cadena de acontecimientos que transformaría un viaje familiar en uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente de Bolivia. El viaje a los Yungas. La mañana del 30 de marzo de 2024 comenzó como un día aparentemente normal para Odalis Baquiata y Joel Pérez.
La pareja tenía previsto viajar a los Yungas, una región ubicada al noreste de La Paz, conocida por sus paisajes montañosos, sus caminos sinuosos y sus comunidades rodeadas de vegetación tropical. No era un viaje improvisado. El destino era Tocaña, una pequeña localidad de la provincia Nor Yungas donde residían familiares de Joel. Según la información conocida posteriormente, el objetivo era participar en una reunión familiar y compartir el día con personas cercanas. Durante las primeras horas, nada parecía fuera de lo común. Testigos afirmaron haber visto a la pareja juntos. Fotografías y registros obtenidos durante la investigación confirmarían que ambos estuvieron en la zona durante gran parte del día. Las actividades transcurrieron con normalidad. Hubo reuniones, conversaciones y momentos compartidos con familiares y conocidos. A simple vista, nada hacía pensar que aquella jornada terminaría convirtiéndose en el centro de una investigación criminal. Sin embargo, conforme avanzaba el día, comenzaron a producirse los últimos momentos en los que Odalis sería vista con vida. Horas después, la pareja emprendió el viaje de regreso hacia La Paz. Era un trayecto de varias horas por una carretera que atraviesa montañas, curvas pronunciadas y extensos sectores con poca presencia de viviendas. Una ruta que conecta comunidades dispersas y que, en algunos puntos, se encuentra rodeada únicamente por vegetación y barrancos. Según la versión que Joel Pérez ofrecería posteriormente a las autoridades, durante el regreso ambos tuvieron una discusión. Una discusión que, de acuerdo con su relato, terminó provocando que Odalis descendiera voluntariamente del vehículo cerca de la zona de Yolosita. Afirmó que ella decidió alejarse caminando y que, cuando intentó encontrarla nuevamente, ya no estaba. Aquella explicación sería el punto de partida de toda la investigación. Pero también el inicio de una serie de interrogantes que acompañarían el caso durante meses. Porque para los investigadores existía una pregunta fundamental. Si Odalis realmente había bajado del vehículo por su propia voluntad, ¿cómo era posible que desapareciera sin dejar ningún rastro? Nadie reportó haberla visto caminando por la carretera. Nadie informó haberla auxiliado. Nadie aseguró haberla transportado a otro lugar. Y a medida que las autoridades analizaban los detalles del viaje, comenzaron a detectar inconsistencias que harían que aquella historia fuera puesta en duda. Lo que inicialmente parecía una simple desaparición comenzaba a transformarse en algo mucho más complejo. Porque mientras la búsqueda se expandía por los Yungas, los investigadores empezaban a concentrarse en un detalle que resultaría decisivo. La única persona que aseguraba saber qué había ocurrido durante los últimos minutos conocidos de Odalis era también la última persona que estuvo con ella. La última noche. Las horas posteriores al encuentro familiar son, hasta hoy, uno de los momentos más importantes de toda la investigación. Fue durante ese trayecto de regreso cuando, según la versión oficial entregada por Joel Pérez, ocurrió el último contacto conocido con Odalis Baquiata. La pareja abandonó Tocaña al caer la tarde. El camino hacia La Paz obligaba a recorrer largas carreteras de montaña, atravesando sectores aislados donde la presencia de otras personas era escasa. A medida que avanzaban por la ruta, algo habría cambiado dentro del vehículo. Joel declaró posteriormente que ambos comenzaron a discutir. No explicó con claridad cómo se inició la pelea ni por qué alcanzó tal nivel de tensión. Lo que sí aseguró fue que la discusión se volvió tan intensa que Odalis decidió abandonar el automóvil. Según su relato, esto ocurrió cerca de la localidad de Yolosita. Joel afirmó que ella descendió del vehículo por voluntad propia y comenzó a caminar sola por la carretera. Dijo que inicialmente continuó avanzando algunos metros. Después, según su versión, se arrepintió y regresó para buscarla. Pero cuando volvió al lugar, Odalis ya no estaba. Era una explicación simple. Demasiado simple. Porque desde el principio surgieron preguntas difíciles de responder. ¿A qué hora ocurrió exactamente? ¿Por qué una mujer decidiría caminar sola en plena carretera durante la noche? ¿Hacia dónde habría ido? ¿Y cómo pudo desaparecer completamente en cuestión de minutos? Las autoridades comenzaron a revisar cada detalle de esa declaración. Mientras tanto, la familia de Odalis escuchaba la historia con creciente desconfianza. Para ellos, varios elementos no encajaban. Quienes la conocían afirmaban que no era una persona que tomara decisiones impulsivas de ese tipo. Mucho menos en un lugar desconocido y lejos de cualquier centro poblado. Pero las dudas no terminaban allí. Con el paso de los días aparecieron contradicciones relacionadas con los horarios,
los recorridos y las acciones realizadas por Joel después de la supuesta desaparición. Detalles que parecían pequeños al principio, pero que poco a poco comenzaron a llamar la atención de los investigadores. Y mientras la búsqueda se extendía por montañas, ríos y caminos de los yungas, una inquietante realidad empezaba a tomar forma. No existía una sola evidencia independiente que confirmara que Odalis realmente hubiera bajado de aquel vehículo. Todo lo que se sabía sobre sus últimos momentos provenía de una única persona. La misma persona que afirmaba haber sido testigo de su desaparición. Y muy pronto, esa versión comenzaría a derrumbarse pieza por pieza. La desaparición. Cuando cayó la noche del 30 de marzo de 2024, nadie imaginaba que Odalis Baquiata estaba a punto de convertirse en una persona desaparecida. Según la versión presentada por Joel Pérez, todo ocurrió en cuestión de minutos. Después de una discusión durante el trayecto de regreso a La Paz, Odalis habría descendido del vehículo cerca de Yolosita y se habría alejado caminando por la carretera. Joel sostuvo que intentó volver para buscarla, pero que ya no logró encontrarla. Sin embargo, desde el principio existió un problema. Nadie más vio a Odalis después de ese supuesto momento. No aparecieron testigos que confirmaran que caminaba sola por la zona. Ningún conductor reportó haberla visto. Ningún habitante de las comunidades cercanas informó haber tenido contacto con ella. Y ninguna cámara registró sus movimientos. Era como si hubiera desaparecido por completo. Las horas comenzaron a pasar. La comunicación con Odalis se interrumpió. Su teléfono dejó de proporcionar respuestas claras sobre su ubicación. Y mientras la preocupación crecía entre familiares y amigos, la incertidumbre se transformó rápidamente en alarma. La familia empezó a realizar llamadas. Intentaron reconstruir los últimos movimientos conocidos. Buscaron información sobre el viaje. Preguntaron a conocidos y revisaron cualquier detalle que pudiera indicar dónde se encontraba. Pero las respuestas eran escasas. Y todas terminaban conduciendo al mismo punto. La última persona que había estado con Odalis era Joel Pérez. Conforme la noticia de la desaparición comenzó a difundirse, las autoridades iniciaron las primeras diligencias. Los investigadores necesitaban determinar si realmente una mujer había desaparecido después de bajar voluntariamente de un vehículo o si existía una explicación completamente distinta. La zona donde supuestamente ocurrió el hecho presentaba enormes dificultades. Montañas, vegetación densa, quebradas profundas, caminos secundarios y extensas áreas donde una persona podía perderse con facilidad. Pero incluso considerando esas condiciones, había algo que seguía sin encajar. No existía ninguna evidencia concreta que demostrara que Odalis hubiera continuado con vida después de aquel supuesto descenso del automóvil. Cada hora que pasaba reducía las posibilidades de encontrar respuestas rápidas. Y mientras los equipos comenzaban a organizar los primeros operativos de búsqueda, los investigadores se enfrentaban a una realidad preocupante. La desaparición no parecía un simple caso de extravío. Porque cuanto más analizaban la historia, más preguntas surgían. Y muchas de esas preguntas apuntaban directamente hacia la única versión disponible de lo ocurrido. Una versión que pronto empezaría a mostrar grietas cada vez más difíciles de explicar. La versión de Joel. Desde el momento en que Odalis fue reportada como desaparecida, Joel Pérez se convirtió en la pieza central de la investigación. No solo porque había sido la última persona que estuvo con ella, sino porque toda la reconstrucción de los hechos dependía, inicialmente, de lo que él afirmaba haber visto. Su relato era aparentemente sencillo. Según explicó a las autoridades, la pareja regresaba de Tocaña hacia La Paz cuando comenzó una discusión dentro del vehículo. La tensión habría aumentado durante el trayecto hasta que, cerca de Yolosita, Odalis decidió bajar del automóvil. Joel aseguró que ella estaba molesta. Que abandonó el vehículo por voluntad propia. Y que comenzó a caminar sola por la carretera. Después afirmó que continuó avanzando algunos minutos antes de decidir regresar para buscarla. Pero cuando volvió al lugar, Odalis ya no estaba. Esa fue la historia que sostuvo desde el principio. Sin embargo, los investigadores comenzaron a examinar cuidadosamente cada uno de sus detalles. Y cuanto más profundizaban, más dudas aparecían. Uno de los primeros problemas era la falta de evidencias que respaldaran su versión. No existían testigos independientes. No había registros que confirmaran que Odalis hubiera sido vista caminando por la carretera. Nadie reportó haberla recogido. Nadie informó haber hablado con ella.
Nadie aseguró haberla visto después de ese momento. Todo dependía exclusivamente de las palabras de Joel. A medida que avanzaban las entrevistas y declaraciones, las autoridades detectaron inconsistencias en aspectos relacionados con los horarios, los desplazamientos y algunas de las acciones realizadas después de la supuesta desaparición. Pequeñas diferencias que, individualmente, podían parecer insignificantes. Pero juntas comenzaban a formar un panorama preocupante. Los investigadores también analizaron los movimientos realizados por Joel durante las horas posteriores. Intentaban determinar si su comportamiento coincidía con el de una persona que realmente había perdido de vista a su pareja de manera inesperada. Cada nueva revisión generaba más preguntas que respuestas. Mientras tanto, la familia de Odalis rechazaba cada vez con más fuerza la posibilidad de que ella hubiera decidido alejarse voluntariamente. Insistían en que aquello no tenía sentido. Según ellos, Odalis jamás habría abandonado sola un vehículo en una carretera desconocida, de noche y lejos de cualquier ayuda. La distancia entre ambas versiones comenzaba a hacerse cada vez mayor. Por un lado, la explicación ofrecida por Joel. Por otro, una investigación que empezaba a encontrar elementos difíciles de conciliar con ese relato. Y mientras los operativos de búsqueda continuaban sin resultados, las autoridades llegaron a una conclusión inquietante. Para encontrar a Odalis, primero debían determinar si la historia contada por Joel era verdadera. Porque si una parte de aquel relato era falsa, entonces todo el caso debía ser visto desde una perspectiva completamente diferente. Las contradicciones. Con el paso de los días, la investigación comenzó a alejarse de la idea de una simple desaparición. Los agentes encargados del caso seguían intentando verificar la versión de Joel Pérez, pero cada nueva diligencia parecía generar más preguntas. El principal problema era que no existía ninguna evidencia que respaldara de manera independiente su relato. La historia dependía exclusivamente de lo que él afirmaba haber ocurrido aquella noche. Y para los investigadores, eso era insuficiente. Las autoridades comenzaron a reconstruir minuto a minuto los movimientos realizados durante el viaje de regreso desde Tocaña. Analizaron recorridos, horarios, llamadas telefónicas, declaraciones de testigos. Y cada elemento era comparado con la versión entregada por Joel. Fue entonces cuando empezaron a aparecer inconsistencias. Algunos detalles relacionados con los tiempos no coincidían completamente con la cronología reconstruida por los investigadores. Ciertos movimientos posteriores a la desaparición tampoco resultaban fáciles de explicar. Además, varias declaraciones realizadas en distintos momentos presentaban diferencias que llamaron la atención de quienes seguían el caso. Por sí solas, aquellas discrepancias podían parecer menores. Pero en una investigación de desaparición, incluso los detalles más pequeños pueden ser determinantes. Mientras tanto, los operativos de búsqueda continuaban ampliándose. Equipos especializados recorrían las zonas donde, según Joel, Odalis habría sido vista por última vez. Se inspeccionaban caminos, quebradas, ríos, sectores boscosos y áreas de difícil acceso. Sin embargo, los resultados eran siempre los mismos. Nada, ni una prenda, ni un teléfono, ni un objeto personal, ni una sola pista concluyente que demostrara que Odalis hubiera estado allí después de abandonar supuestamente el vehículo. Esa ausencia total de evidencias comenzó a preocupar cada vez más a los investigadores. Porque si Odalis realmente había caminado por la zona, era razonable esperar algún indicio de su presencia. Pero no aparecía absolutamente nada. Conforme avanzaba la investigación, la hipótesis de una desaparición voluntaria empezó a perder fuerza. Y por primera vez, las autoridades comenzaron a considerar seriamente una posibilidad mucho más grave. Tal vez Odalis nunca había abandonado aquel lugar por sus propios medios. Tal vez los últimos acontecimientos de aquella noche habían sido muy diferentes a los descritos por Joel. La presión sobre el principal testigo del caso aumentaba. Y mientras la familia exigía respuestas, los investigadores empezaban a enfocar cada vez más recursos en una nueva línea de trabajo. Una línea que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Porque después de semanas sin resultados, la pregunta ya no era dónde estaba Odalis. La verdadera pregunta era qué había ocurrido realmente durante las horas en que permaneció sola con Joel, la búsqueda imposible. A medida que pasaban los días, la desaparición de Odalis Baquiata comenzó a movilizar recursos pocas veces vistos en una investigación de este tipo en Bolivia. La presión pública crecía. La familia exigía respuestas.
Y las autoridades entendían que el tiempo jugaba en contra. Los primeros operativos se concentraron en la zona donde, según la versión de Joel Pérez, Odalis había sido vista por última vez. Los equipos recorrieron carreteras, senderos, barrancos, sectores cubiertos por vegetación y extensas áreas montañosas de los yungas. La geografía representaba un enorme desafío. Los yungas son una región de contrastes extremos. Montañas escarpadas, pendientes pronunciadas, ríos caudalosos, bosques densos, y caminos que, en algunos puntos, atraviesan zonas prácticamente inaccesibles. Encontrar a una persona allí podía convertirse en una tarea monumental. Aún así, las autoridades desplegaron un operativo de gran escala. Participaron efectivos policiales, bomberos, equipos de rescate, militares, voluntarios, especialistas en búsqueda de personas desaparecidas. Se utilizaron drones para sobrevolar sectores de difícil acceso. Perros rastreadores intentaron seguir posibles huellas. Incluso se emplearon helicópteros para inspeccionar áreas donde el acceso terrestre era extremadamente complicado. Durante semanas se revisaron quebradas y precipicios. Los rescatistas descendieron por zonas peligrosas donde una caída accidental podía haber resultado fatal. También se inspeccionaron cursos de agua y sectores donde la vegetación podía ocultar cualquier evidencia. Pero una y otra vez, el resultado era el mismo. Nada. No aparecía Odalis. No aparecían sus pertenencias. No aparecía ninguna prueba que permitiera reconstruir sus movimientos después de aquella noche. La ausencia total de rastros comenzó a inquietar a los investigadores. En muchos casos de personas extraviadas, las búsquedas terminan revelando algún indicio. Una prenda, un teléfono, una mochila, una huella, algo. Pero en este caso, parecía como si Odalis hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Conforme avanzaban los operativos, algunos especialistas empezaron a plantear una pregunta incómoda. ¿Y si estaban buscando en el lugar equivocado? Porque toda la operación se basaba en una premisa fundamental. Que Odalis realmente había desaparecido en el punto señalado por Joel Pérez. Pero si esa información era incorrecta, entonces cientos de horas de búsqueda podían estar desarrollándose lejos de donde realmente ocurrió algo. La posibilidad comenzó a cobrar fuerza dentro de la investigación. Y mientras los equipos continuaban recorriendo montañas sin encontrar resultados, los fiscales empezaban a dirigir su atención hacia otro objetivo. Ya no se trataba únicamente de encontrar a Odalis. Ahora también debían determinar si alguien estaba ocultando la verdad. Porque después de semanas de búsqueda, una conclusión empezaba a imponerse sobre todas las demás. Tal vez el misterio no estaba escondido en las montañas de los yungas. Tal vez estaba en las declaraciones de la última persona que aseguró haberla visto con vida. La investigación cambia de rumbo. Durante las primeras semanas, las autoridades trabajaron bajo una hipótesis relativamente sencilla. Encontrar a Odalis. Localizar algún rastro. Determinar qué había ocurrido después de que supuestamente abandonara el vehículo. Pero cuanto más avanzaban las búsquedas, más difícil resultaba sostener esa teoría. Los operativos no encontraban evidencias. Los rastreos terminaban sin resultados. Y la cronología construida alrededor de la versión de Joel Pérez comenzaba a mostrar cada vez más grietas. Fue entonces cuando la investigación empezó a transformarse. Los fiscales ya no estaban concentrados únicamente en la posibilidad de una desaparición voluntaria o un accidente. Ahora analizaban un escenario mucho más grave. La hipótesis de que Odalis hubiera sido víctima de un delito comenzó a ganar fuerza dentro del expediente. Los investigadores revisaron nuevamente declaraciones, registros telefónicos, desplazamientos y testimonios recopilados desde el inicio del caso. Cada elemento era examinado con un objetivo diferente. Ya no intentaban descubrir hacia dónde había ido Odalis. Intentaban determinar qué había ocurrido antes de que desapareciera. Mientras tanto, la familia continuaba impulsando públicamente la búsqueda. Realizaban entrevistas. Participaban en movilizaciones. Solicitaban apoyo de las autoridades nacionales. Y repetían una idea que sostenían desde el primer día. Odalis no había desaparecido por voluntad propia. Para ellos, algo mucho más serio había ocurrido. Conforme la presión pública aumentaba, la Fiscalía empezó a enfocar gran parte de sus esfuerzos en Joel Pérez. Las inconsistencias detectadas en su relato, sumadas a la ausencia absoluta de pruebas que respaldaran su versión,
comenzaron a convertirlo en el principal foco de atención de los investigadores. La pregunta ya no era únicamente si estaba diciendo toda la verdad. La pregunta era si estaba ocultando algo. A lo largo de los meses siguientes, la investigación reunió nuevos elementos que fortalecieron las sospechas de que la desaparición podía estar relacionada con un acto de violencia. Aunque el cuerpo de Odalis seguía sin aparecer, los fiscales consideraban que existían suficientes indicios para sostener que el caso debía investigarse como un posible feminicidio. Aquello marcó un punto de no retorno. La desaparición de una mujer en una carretera de los Yungas se había convertido en una investigación criminal. Y por primera vez desde que comenzó el caso, las autoridades parecían acercarse a una conclusión que cambiaría completamente el futuro de Joel Pérez. Porque mientras Odalis seguía sin ser encontrada, los investigadores creían cada vez con más firmeza que la respuesta no estaba perdida en las montañas. Estaba en reconstruir lo que realmente ocurrió durante las últimas horas que pasó junto a él. El juicio. Para cuando el caso llegó a los tribunales, habían transcurrido meses de investigaciones, búsquedas y controversias. Sin embargo, existía un problema que parecía imposible de ignorar. El cuerpo de Odalis Baquiata seguía sin aparecer. En la mayoría de los casos de homicidio, los investigadores cuentan con una escena del crimen, evidencias físicas o restos que permiten reconstruir lo ocurrido. Aquí no había nada de eso. No existía un cuerpo. No existía una causa de muerte establecida. Y tampoco existía una confesión. Aún así, la fiscalía sostenía que las pruebas reunidas durante la investigación apuntaban en una sola dirección. Según los fiscales, la desaparición de Odalis no había sido voluntaria ni accidental. La acusación afirmaba que Joel Pérez era responsable de su muerte y de la posterior desaparición de su cuerpo. La defensa rechazó categóricamente esa teoría. Sus abogados insistieron en que nunca se había encontrado evidencia directa que demostrara que Odalis hubiera sido asesinada. Argumentaron que toda la acusación se construía sobre indicios y contradicciones interpretadas por los investigadores. Pero para la fiscalía, precisamente esos indicios formaban un patrón imposible de ignorar. Las inconsistencias en las declaraciones. La ausencia total de rastros que respaldaran la versión de Joel. Los elementos obtenidos durante la investigación. Y el comportamiento observado después de la desaparición. Todo ello, según la acusación, permitía concluir que la historia relatada desde el inicio no era verdadera. El juicio atrajo una enorme atención mediática. Cada audiencia era seguida de cerca por periodistas, familiares y ciudadanos que llevaban más de 2 años preguntándose qué había ocurrido con Odalis. Mientras tanto, la familia asistía con una mezcla de esperanza y frustración. Esperanza porque, por primera vez, parecía posible obtener una respuesta judicial. Frustración porque la pregunta más importante seguía sin resolverse. ¿Dónde estaba Odalis? A medida que avanzaban las audiencias, el tribunal escuchó testimonios, analizó peritajes y revisó la extensa investigación desarrollada desde 2024. La ausencia del cuerpo se convirtió en uno de los puntos más debatidos del proceso. Sin embargo, los jueces debían decidir si los indicios acumulados eran suficientes para llegar a una conclusión. Finalmente, después de meses de proceso judicial, llegó el momento del veredicto. Y la decisión que estaba a punto de conocerse tendría un enorme impacto en uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de Bolivia. Porque por primera vez desde la desaparición de Odalis, la justicia estaba preparada para responder una pregunta fundamental. Aunque todavía nadie supiera dónde se encontraba ella. Condenado sin encontrar a Odalis. La decisión llegó más de 2 años después de la desaparición. Y marcó un hecho poco común en la historia judicial reciente de Bolivia. Porque cuando finalmente se emitió el veredicto, Odalis Baquiata seguía desaparecida. Su cuerpo nunca fue encontrado. A pesar de ello, el tribunal concluyó que las pruebas e indicios acumulados durante la investigación eran suficientes para establecer la responsabilidad de Joel Pérez. La justicia determinó que la versión presentada desde el inicio no era creíble. Los jueces consideraron que las contradicciones, los elementos obtenidos por la fiscalía y la ausencia de evidencias que respaldaran su relato formaban un conjunto que apuntaba hacia una misma conclusión. Joel Pérez fue declarado culpable. La sentencia fue contundente. 30 años de prisión sin derecho a indulto. La pena máxima contemplada para este tipo de delitos en Bolivia. La decisión generó una enorme repercusión pública. Para muchos, representaba un paso importante hacia la justicia. Para otros,
el caso seguía dejando una incómoda sensación de vacío. Porque aunque existía una condena, la pregunta más importante continuaba sin respuesta. ¿Dónde estaba Odalis? La familia recibió el fallo con sentimientos encontrados. Por un lado, consideraban que la sentencia validaba años de lucha, denuncias y pedidos de investigación. Por otro, seguían enfrentando la misma realidad que habían vivido desde marzo de 2024. No sabían qué había ocurrido exactamente con ella. No sabían dónde estaba. Y no podían darle una despedida. La ausencia de un cuerpo convirtió el caso en uno de los más impactantes de Bolivia. La justicia había llegado a una conclusión. Pero el misterio seguía intacto. Los investigadores continuaban creyendo que Odalis fue víctima de un crimen. Sin embargo, el lugar donde podrían encontrarse sus restos permanecía desconocido. Y mientras Joel comenzaba a cumplir su condena, el caso adquiría una dimensión aún más inquietante. Era posible condenar a una persona. Era posible cerrar un proceso judicial. Pero no era posible cerrar el dolor de una familia que seguía esperando encontrar a su hija, hermana y madre. Porque incluso después del juicio, incluso después de la sentencia y de los titulares que anunciaban el final del proceso, existía una realidad imposible de ignorar. La protagonista de toda esta historia seguía desaparecida. Y el mayor misterio del caso continuaba sin resolverse. Uno que, 2 años después, seguía persiguiendo a investigadores, periodistas y familiares por igual. 2 años después. Han pasado más de 2 años desde aquella tarde en la que Odalis Baquiata viajó a los Yungas y desapareció sin dejar rastro. Durante ese tiempo ocurrieron búsquedas masivas. Investigaciones. Peritajes. Audiencias judiciales. Y una condena que convirtió el caso en uno de los más conocidos de Bolivia. Pero hay algo que nunca cambió. Odalis sigue desaparecida. A pesar de todos los recursos desplegados, de las miles de horas de búsqueda y de los esfuerzos realizados por las autoridades, nadie ha podido responder con certeza qué ocurrió aquella noche. La justicia llegó a una conclusión sobre la responsabilidad penal de Joel Pérez. Sin embargo, la verdad completa continúa siendo esquiva. Porque una sentencia puede establecer culpabilidades. Pero no siempre puede reconstruir cada detalle de lo sucedido. Ni revelar dónde terminó una persona desaparecida. Para la familia, el tiempo no ha cerrado las heridas. Cada aniversario representa un nuevo recordatorio de la ausencia. Cada noticia relacionada con el caso revive las mismas preguntas. Y cada día que pasa sin encontrar a Odalis prolonga una espera que parece interminable. Su nombre continúa apareciendo en marchas, campañas y publicaciones que buscan mantener viva la memoria del caso. No solo porque su historia conmocionó a Bolivia, sino porque representa la realidad de muchas familias que siguen buscando respuestas sobre seres queridos desaparecidos. Con el paso de los años, algunas investigaciones terminan resolviéndose. Otras quedan archivadas. Y algunas permanecen suspendidas en una especie de limbo, atrapadas entre lo que se sabe y lo que jamás pudo demostrarse. El caso de Odalis parece pertenecer a esta última categoría. Existe una condena. Existe una versión judicial de los hechos. Pero todavía falta la pieza más importante. Encontrarla. Porque mientras eso no ocurra, seguirá existiendo una pregunta imposible de ignorar. Una pregunta que ha acompañado esta historia desde el primer día. ¿Qué ocurrió realmente con Odalis Baquiata? ¿Se conocerá algún día toda la verdad? ¿O este caso permanecerá para siempre como uno de los grandes misterios sin resolver de Bolivia? Por ahora, nadie tiene la respuesta. Y quizás esa sea la parte más inquietante de toda esta historia. Que después de años de investigaciones, búsquedas y juicios, el destino de Odalis continúa siendo desconocido. Su nombre permanece. Las preguntas permanecen. Y el misterio también. Porque aunque exista una condena, la desaparición de Odalis Baquiata sigue siendo un caso abierto en la memoria de quienes aún esperan encontrarla. Hasta aquí llega la historia conocida. Lo que ocurrió realmente aquella noche, podría ser algo que solo una persona sabe con certeza.